Hermoso editorial, querido amigo, como siempre, ¿eh? Gracias, Diego. Y Gracias. nos recuerda por qué hacemos política. Y en ese sentido, tengo que presentar a un amigo de la casa, un compañero acá de la casa de SDN, el señor Pedro Liborio Sá, para que nos recuerde a todos y todas por qué hacemos política. Bienvenido, Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Excelente la editorial, Seba. Gracias, Peter. Gracias por tenerme acá, Diego. Nos Por cruzamos favor. por ahí en los pasillos del radio, en el patio, pero nunca había estado acá en este programa. Sí, en este estudio, por supuesto, pero... ¿Qué se siente estar en esa silla, amigo? Bueno, te comentaba con un poco de ansiedad, como que no sé qué se espera de mí, así que es un poco de justicia. ¿Qué pretende usted de mí? Un poco de escarmiento para lo que se sientan en esta silla, cuando Claro, estoy claro. en esa silla. Está muy bien. Che, Pedro, vamos a charlar un poco de por qué hacemos política, justamente el editorial del doctor. ¿Por qué hace política Pedro Liborio Sá? Porque no me queda otra, y en el siguiente sentido, lo mamé. Mira, voy a contar una anécdota que no la he contado, creo que no la conté nunca. En mi familia siempre se habló de política en la mesa. Mi abuelo era escribano y era peronista. Tengo incluso en mi casa, como no un cartón, era como una especie de hoja, de pedacito de libreta hecho con lo que ahorita llamaríamos papel de ilustración, que es el carnet, digamos, del afiliado que tenía mi abuelo, y el número 48 de San Luis, o sea, de los primeros. Y siempre hizo política, nunca partidaria, no es que militó abiertamente, pero estaba muy preocupado por el bien de la comunidad, por el bien de los demás. Mi madre fue una activa militante peronista, mi padre también de la rama sindical en Rosario. Bueno, pero lo que quería contar es que cuando entro a la secundaria pasó el industrial, que era, no sé, había pensado que por ahí quería ser ingeniero por ese lado, y siendo en ese momento un colegio nacional tenía sí o sí centro de estudiantes. Bien. Entonces me vienen mis compañeros a comunicarme un día que me habían elegido delegado. ¡Uy, qué bueno! Y yo no quería ser delegado, no tenía ninguna intención de ser delegado. Y entonces dije que no iba a ser, y le dijeron a otros. Llego a casa contando en la mesa cómo estos locos me habían elegido sin preguntarme. Yo creo que no me echaron de mi casa. Pero de pura casualidad. Mi abuelo cuando se enteró que se le dio un infarto, porque ¿cómo puede ser? ¿Cómo que- te vas a Que le negar? haya sacado el pecho a la responsabilidad. Exactamente. Claro, es por ahí. Entonces ahí aprendí, a los mis 12 años, uno lo veía, pero cuando te eligen, cuando te están pidiendo por favor que seas el que se ponga adelante, lo tenés que hacer. Y si no, entonces no mereces ningún tipo de privilegio, privilegio en el buen sentido, ¿no? Otra anécdota que a mí me impactó, que no es mía, es de un señor que fue secretario del Tesoro norteamericano durante muchísimo tiempo, iba a las reuniones, lo llamaban y le daban, lo sentaban en un sillón, le daban una taza de porcelana con el mejor café. Y un día dejó de ser secretario del Tesoro y lo siguieron invitando porque era una eminencia y ya no iba ahí. Ya le daban el café en un vasito de tergopol, Claro. se lo cobraban. Claro, claro. Entonces decía, claro, no era mío, era del cargo. Y hay gente que hace política buscando el privilegio. Y está mal. Porque es cierto que ser el que está, el que dirá algún privilegio te da, pero no es lo que tenés que buscar. Lo que tenés que buscar son las obligaciones que tiene el cargo. Ponerte ahí, ponerte adelante, ser el primero que recibe las balas, que le pone el pecho a la circunstancia. Y después, si viene un reconocimiento, si viene... Bueno, eso es circunstancial, pero no es el objetivo. Y yo por ahí veo, especialmente en otros espacios políticos, y esos que se llaman los aprovechados del poder, los que están buscando, que lo único que les interesa es el privilegio y hacen lo menos posible con tal de mantenerse y flotar. Y no es lo que me enseñaron, no es lo que aprendí, y no es de lo que se basa la doctrina peronista. Los eternos oficialistas, ¿no? Siempre van a ser oficialistas. Bueno, Y uno claro. dice, pará, pero si de repente el partido, la afiliación y tu ideología fueron derrotados en las urnas y aparece, ¿cómo vas a volver con tal de ser oficialista? Bueno, tenemos un montón de casos en la provincia. Yo hice una editorial al respecto en donde pareciera que ellos decían, no, a mí la gente me eligió de oficialista, sigo siendo oficialista, no importa quién sea. Claro. Divino Eso los no es muchachos. pragmatismo. Divino los muchachos. Claro. Eso es directamente ser un aprovechado
Y la gente lo ve y la gente se lo va a hacer notar, por más que por ahí tengan miedo y que les golpeen el hombro diciendo sí, sí, te vamos a acompañar. Yo sé que no, porque ya no los han acompañado. Y no los van a acompañar de nuevo y la gente está cada día más enojada, ¿no? ¿Crees que es importante esta renovación, entre comillas, de los actores de la política, Pedro? Sí, nosotros cuando perdimos las elecciones lo hablamos muchísimo, Ujú. yo lo digo en chiste, pero un poco lo acierto también. Las reuniones en el partido, cuando nos juntábamos, se parecían más un grupo de autoayuda, porque estábamos viendo qué te pasa, qué nos pasó, por Che, qué. está buenísimo que cuentes esto para que la gente del otro lado conozca esa interna que capaz que no la sabe, que no le llega. Así que está bueno que cuentes estas cosas, estas intimidades, entre Sí, comillas. hay gente que piensa que dentro del movimiento estamos todos de acuerdo esperando que nos manden un manual o Claro, algo y que claro. ya está listo. No, y lo que se discute y lo que se pelea, se debate, digamos. Nunca con violencia ni física ni verbal, pero bueno, si yo digo algo y Seba no está de acuerdo... Alguna lo violencia verbal de discutimos. vez en cuando debe A haber, veces amigo. hay alguna expresión de frustración, pero no queda ahí, digamos, se entiende de esa manera. Y bueno, pues sí, hemos discutido, hemos peleado, hemos querido, hemos gritado, hemos llorado, y se ha hecho la autocrítica, y a la larga termina siendo muy positivo, porque una de las anécdotas que teníamos, era de las analogías que hacíamos, era esto del submarino, que no sé si saben, pero una cuestión técnica de los submarinos, tienen pegados de forma magnética unos lastres, Ujú. un hierro que está pegado por fuera del casco. Ujú. Y cuando el submarino se queda sin potencia, automáticamente caen los lastres y el submarino sale a flote, aunque no tenga Claro. ningún tipo de motor, digamos. Ujú. Y esta derrota hizo eso, ¿no? Se cayó el lastre, se fueron los aprovechados, los que solamente querían el cargo, los que querían el poder, los que querían los privilegios, y hemos quedado los que estamos por convicción y los que estamos porque creemos que es lo justo y lo que tenemos que hacer, y es la forma de ayudar a la gente. Desde aquella reunión después de las elecciones, ¿ves un cambio desde adentro? ¿Ves que se ha mejorado? ¿Ves que se ha avanzado en aquellos puntos que de alguna manera llevaron a la derrota, Pedro? Sí, sí, Ujú. desde todos los ámbitos. Lo que pasa es que la gente por ahí, no sé si la gente, hay gente que reclama que esa autocrítica se haga pública. Pero entonces no están buscando la autocrítica, lo que están buscando es Flagelación el en flagelo. pública. Sí, yo Claro, creo ahí... tienen que estar en el cadalso, los responsables. Los trapitos sucios se lavan en casa, Sí, ¿no? sí, pero ¿sabés qué? No sé si ustedes estarán de acuerdo con esto, pero me parece que la gente necesita saber que se hizo esa autocrítica. Digo, no basta con que supongamos que se ha hecho la autocrítica en aquel lugar, que muchas veces, y esto sí me parece un error, no hablo solamente del PJ, digo en líneas generales con los partidos políticos, muchas veces esos búnker donde se juntan todos quedan tan lejos del pueblo, tan lejos de la gente, que a veces, y yo creo que va un poco por ahí, es una opinión absolutamente personal, que esto de que se haga público tiene que ver con que necesito la tranquilidad y la certeza de que se han dado cuenta en donde le erraron, porque yo los sigo queriendo, porque ustedes siguen siendo Sí. mis Sí. representantes. Nosotros somos peronistas. Claro, digo, y entonces a veces la gente necesita que sea pública, no para bastardear, no para patear en el piso al que se ha caído, sino para tener la absoluta certeza, de alguna manera, de que esa autocrítica se hace. Bueno, pero es cuestión de leer los nombres de la lista. O sea, Claro. yo estoy en cuarto lugar de Ujú. candidato a diputado provincial, pero sáquenme a mí solamente a fines de esta conversación. Todos los de la lista se han ganado el lugar a base de militancia. Como yo, que llevo 30 años militando, nunca había sido candidato. ¿Y cómo cambiamos esto de que estén los mismos nombres de siempre y sea algo negativo a que los que están en la lista se lo hayan ganado a base de militancia? ¿Cómo llevamos porque yo comprendo a dónde vas vos y comparto lo que vos decís. Me parece interesante que los que estén sea a base de militancia. A mí me parece genial. Imprescindible. Ahora, el punto es cómo le hacemos frente a todo este tsunami comunicacional que hay, de que siempre son los mismos, de que la política es siempre la misma, de que la política ya no sirve. ¿Cómo le hacemos frente a eso, Pedro? Bueno, primero siendo genuinos. Por Ujú. eso es lo que te decía. Es toda gente que con militancia y con valentía ha defendido el lugar. Por eso nuestro eslogan o
nuestras frases era concentración de fuerza, militancia y convicciones. Y todos los que están en la lista representan esas tres cosas. Bien. Hay gente que ya tenía un cargo, que ya había tenido cargos, gente que nunca había tenido un cargo, pero no es eso. Porque además ocurre, me pasa a mí, en el bar de la esquina, en el quincho, en el asado, en la juntada con amigos, que si son todos nuevos, pero no los conoce nadie. Y si son los mismos, somos quejosos, somos quejosos, Entonces, los argentinos somos quejosos. La señal es Eso que sí. no es el camino elegir según lo que la gente dice que quiere. El camino es lo que el peronismo puede ofrecer, gente con convicciones, gente con la doctrina clara, y mostrarle quiénes somos, qué es lo que queremos hacer, y el contraste que es con lo que está pasando, que hay gente, por supuesto, que no tiene ni siquiera un norte. A mí me gustaría que me digan cuál es la doctrina, o qué libro, o qué manual está siguiendo el gobierno provincial o el gobierno municipal. Yo creo que ninguno ni ellos saben. No, a ver, a mí me parece que están siguiendo mucho la línea del gobierno nacional en muchas cosas, pero después de repente, y en eso también seguramente sigan la línea del gobierno que hizo Macri, de poner guita antes de las elecciones para tratar de rascar algo, mientras al mismo tiempo dicen que son austeros y que ahorran y que qué sé yo. Bueno. Tienen una línea, tienen una doctrina, me parece que tienen una doctrina. En el fondo, un poco la mencionaba en el editorial, la idea de la disolución de lo público, de lo comunitario. Yo creo que es una especie de populismo de ultraderecha, pero que no tiene una doctrina, no hay un plan. Sí. Porque ni siquiera Rothbard, que yo me tomé la molestia de leerlo cuando era el candidato Milei, para saber qué era lo que proponía este tipo que grita, y ni siquiera están siguiendo eso. O sea, toda esa lectura que hice no me sirvió de nada porque no está aplicando. No encontraste ningún punto en común, digamos. No, una cosa es lo que dice que va a hacer y otra cosa es lo que hace. Igual es terrible, Rothbard, no estaría bueno que no lo aplique, pero digo, tampoco lo está haciendo. O sea, ni siquiera tienen ese manual. Doctrina del shock, quizás, en todo caso. Más por ese lado. Yo veo que tienen un proyecto de colonia. En general a mí veo me mucho parece de que eso. va por ese lado. Pero más y allá que de eso, quieren gobernar o que quieren un país con un porcentaje muy chiquitito de gente adentro, ¿no? sin duda. Yo a veces me quedaba pensando, porque a veces nos pasa cuando veíamos y hablábamos de lo de la autocrítica, ¿viste? Y era como, bueno, queremos que nos digan exactamente cuál fue el error, qué se corrigió y cómo se va a hacer distinto. Y por un lado entiendo que eso no se puede difundir así de sencillo, porque es revelar algunas cosas de estrategia que tienen que ser internas. Sí. Pero a mí a veces lo que me esperanza es cuando yo escucho las propuestas concretas. Cuando yo escucho, no, nuestro plan es volver a poner a San Luis en el mapa haciendo esto, esto y esto. Nuestro plan es, no sé, desde yo a otras personas les he preguntado por qué planes de reindustrialización hay. Y alguien me habló del tema de, bueno, encontrar la manera de convertir a San Luis en un polo tecnológico con tema de inteligencia artificial. Cosas así son las que a mí me esperanzan como votante para elegir y decir, bueno, voy atrás de esta propuesta. Bueno, pero hay alguna duda de cuál es la propuesta que tiene el peronismo en San Luis. Durante 40 años se hizo. La Universidad de La Punta siempre tuvo la innovación en educación y en tecnología. El medio ambiente siempre como norte, digamos, del cuidado del medio ambiente, esto del pacto del progreso y el medio ambiente, esto de promover las industrias sin humo especialmente, el turismo, lo hicimos siempre. Esta gente no puede ni siquiera planificar, ni hablemos del PANE, ni hablemos, que por ahí la crítica es que hablo mucho del PANE, pero me parece indignante. Hablemos del plan de vivienda, que no es un plan de vivienda, no llega a ser ni siquiera un plan inmobiliario. Diego, llamo por teléfono, no digo yo, un agente inmobiliario, un conocido tuyo, te dice, mira, tengo un plan inmobiliario fantástico. No sé dónde va a ser el terreno, no sé qué tamaño tiene el terreno, no sé si va a ser una casa, si va a ser un departamento, no tengo muy claro qué va a ser, no sé cuándo lo vamos a empezar, no sé cuándo lo vamos a terminar, pero es muy importante que vos empieces a pagar la cuota ahora, Claro, ya. y después cuando juntemos plata, vamos a hacer algo. Eso suena más a un esquema Ponzi. Eso, falta que te diga, tenés que traer dos amigos que pongan guita. Es lo único que está faltando. Si traes 15 personas, se agrega un ambiente más a la Claro, una cosa así podrían hacer. Y los requisitos, tener DNI, bueno, está bien, por lo menos pidieron algo. Pero la gente se está inscribiendo, pero ya ni siquiera confía, se dan cuenta que es una truchada, que es algo electoral. Insostenible, ¿ah? Pedro, y yo coincido con vos, de hecho lo hemos hablado un montón de veces acá, que si a San Luis le saca el peronismo no queda absolutamente nada.
es una realidad, le gusta a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Pero entonces, ¿por qué perdimos las elecciones en el 23? ¿Por qué se perdió la gobernación de la provincia en el 23? Digo, porque, a ver, ¿a dónde quiero llegar con esto, Pedro? Quiero llegar a que no quede solo en el relato y que lo que ocurrió verdaderamente haya sido, no sé, un error de la naturaleza, sino que aquella introspección que ha hecho el PJ y de analizar en dónde le erramos y qué hicimos mal y qué no, se vea finalmente plasmada y comunicada a la gente, que es la que este 11 de mayo va a poner la boleta única de papel adentro de la urna, ¿me entendés? Bueno, para mí, las elecciones ni se ganan ni se pierden por un único factor, para empezar. Pero me parece que hay dos que vale la pena mencionar. Perdón que te corte, ¿sabés qué? En este caso, en San Luis, fueron 40 años de gobierno. Es muy fuerte el peronismo acá. El peronismo, de alguna manera, creó San Luis, Pedro. Entonces, digo, en cualquier otro lado yo te entiendo que las elecciones se ganan y se pierden por un montón de factores. Pero digo, la primera es porque, si bien en lo que tiene que ver con los procesos, en lo que tiene que ver con la gestión, era impecable, me parece que era un muy buen gobierno, estaba esta situación de que la gente decía que ciertos funcionarios no eran suficientemente amables o cercanos con la gente. Y yo creo que tiene razón, porque además de gestionar bien y de mejorar la vida de la gente, también la tenés que atender y la tenés que abrazar. Bien. Pero ahí tenemos un punto. Por otro lado, votaron a un candidato que había tenido una gestión peronista. Ese es el tema. Ineficiente, también, ¿no? mal realizada, pero peronista, porque tenía el asesoramiento del mejor piloto de Tom Brentas, que era Alberto, y tenía funcionarios peronistas. Yo sabés que pienso que hubieran votado a cualquiera. Si ponían a Clemente, votaban a Clemente. Porque creo que San Luis vota siempre peronismo, a favor y en contra. Pues no creo que lo hayan votado al actual gobernador por él. ¿Pero alguien piensa que lo votaron a Poggi para que hiciera el gobierno que está haciendo? Que si él hubiese dicho lo que iba a hacer, lo iban a votar. Que iba a desdoblar los sueldos, que iba a intoxicar chicos con el pane. Sin duda que no. Que no iba a ser obra pública. Que no iba a ser obra no hay pública, más obra pública. Que ni siquiera va a tapar los baches. Que no iba a terminar las casas. Ahora hay 1.200 casas que estaban construyéndose, que él con la cautelar pidió que no se construya. Y bueno, está bien. Todos pensamos que era porque las quiere construir él, no las está construyendo. Creo que entregó 19 de 190 que se estaban construyendo y lo festeja. El otro día también entregó una vivienda y una escrituración. Nosotros escriturábamos 1.200 viviendas por año, nada más que no hacíamos el show. A lo mejor faltó marketing también, no lo sé. Pero puede ser otra de las falencias que ha tenido el gobierno. El tema de la comunicación. No el marketing, sino la comunicación, digo. Me parece que ahí puede haber otro. Bueno, hay cosas que tenemos que hacer distinto, pero lo que no tenemos que hacer distinto es lo que hemos hecho bien. Eso está clarísimo. Claro. Eso está clarísimo. Y ahora lo que necesitamos este año es ponerle un freno, porque además se está desarmando muchas de las cosas. Vamos a terminar, si no conseguimos poner un freno, vamos a ver ese San Luis despojado de todo lo que hizo el peronismo, porque quiso cerrar el centro oncológico. Yo creo que está en vías, está haciendo todo lo posible para privatizar a Ramón Carrillo. Va a decir que no, pero ya no es sociedad del Estado. Después va a decir que es ineficiente y se lo va a dar a algún amigo que puede llegar a tener, que tiene alguna clínica, para que lo maneje. Primero tercerizando. Es una locura lo que pasan con las empresas estatales, ¿no? Porque dicen, o en este caso el hospital, dicen que no son eficientes, que no sirven para nada, que dan totalmente pérdida, y después viene un privado y pone la plata. Pero es que, si el privado pone la plata es porque hay un negocio ahí, claramente. Es lo que pasó durante la época de la dictadura militar, es lo que pasó durante los 90, es la misma agenda a nivel nacional con el INTA y con el INTI. Entonces lo primero, lo urgente, lo inmediato es ponerle un freno. Porque ahora tiene mayoría absoluta y automática y puede hacer lo que quiera. Entonces lo primero es, lo vamos a dejar gobernar, que haga lo que tenga que hacer, que él decida las políticas públicas que quiere realizar, eso ningún inconveniente. Pero hay ciertas cosas que no. Las joyas de la abuela no las podés vender. Claro. Administrar lo que vos quieras, pero hay cosas que no podés hacer. Por un lado. Y después... Seguir intoxicando a los niños, nuevo. Claro, vender la casa de San Luis en Buenos Aires, no. Seba, no sabemos quiénes son los proveedores. Claro. No sabemos... O sea, el diario tiene que hacer una investigación detectivesca para saber dónde están, más o menos, dónde se cocina.
Ni siquiera mostrado dónde se cocina. No, No, tienen, eso es terrible, no tiene, es una locura lo que han hecho. más allá de las cuestiones que tienen que ver con lo operativo, porque han sentado las bases para un desastre. Si yo te pago 1.400 pesos por vianda, que por ahí uno dice, uno está en la calle y dice, por 1.400 por vianda, capaz que haga algo. Sí, hace 4.000 comidas con un empleado. No hay manera. Todos los días. No hay. Insostenible, Y no hay ni siquiera la infraestructura. hacen en el infraestructura. lugar porque encima después la tienen que transportar. Ya de nafta creo que no alcanzan. Y yo conozco gente que los han llamado para que sean proveedores porque son del ámbito gastronómico y les han dicho, y él dice, no, pero yo con 1.400 pesos, ¿qué querés que haga? Si yo tengo que poner 6 empleados, bueno, pero ponerlos en negro. No, pero ¿cómo lo voy a poner en negro? Claro. Si tengo un negocio gastronómico ya los tengo en blanco. Bueno, y si no, además después podés vender el IVA, entonces promueven un delito. Es una locura. Cada vez peor, ¿eh? No, y aparte, ¿sabés qué, Pedro? Digo, lo arrancaron mal, lo hicieron mal, saltó que lo hicieron mal, lamentablemente, porque se intoxicaron más de 100 pibes en la provincia, y después, ya sobre el problema arriba de la mesa, siguen haciendo las cosas mal. Bueno, pero hay otra cosa todavía más grave, más allá de lo inmediato de las intoxicaciones y del hambre de los chicos. Vos hablabas más temprano, venía escuchando cuando venía para acá, del contrato social. Están rompiendo la vinculación del chico con la escuela. Claro. Si ya primero, o sea, el primer hogar, por supuesto, es tu familia. El segundo hogar es la escuela. Siempre se hizo. Con el ESI especialmente, ¿cuántos casos de violencia se han encontrado gracias a la escuela? Totalmente. Si el chico le Totalmente. enseñan que en la escuela te intoxica, que en la escuela te envenena, no comas en la escuela, qué sé yo, vamos a romper incluso también ese vínculo. Entonces, ¿dónde puede pedir ayuda un chico? Hay muchos pibes que van a la escuela solo para comer. Si no pueden comer en la escuela, van a dejar de ir. Claro. Sí, no, bueno, Sí, pero además sí, ya sí. empiezan a desconfiar de la institución. Sí. No, pero y aparte, por otro lado, después te dicen que creció la asistencia, que mejoraron todas las pruebas a nivel educativo, y son Sí, datos pero que no- vos no lo podés chequear en ningún Pero lado. tampoco hicieron ninguna prueba. Si festejan con bombos de patillo, que están escriturando una casa, no, Claro. ¿cómo lo van a festejar que están haciendo un examen? Bueno, va el gobernador con el intendente a inaugurar un bache, ¿no? Digo, Sí, hacen cosas ese que nivel. uno mira las obras y piensa en las obras que se hicieron cuando el peronismo gobernaba acá en San Luis y mira el Ramón Carrillo, mirás las autopistas, mirá lo que y comparás con esto y decís, No hay che, viejo, punto de qué comparación, distinto. no hay Yo punto yo de quería comparación. preguntar un poco cómo es ser peronista en San Luis y ser oposición. ¡Upa! ¡Qué linda! Bueno, en este momento te tengo que decir que es rarísimo. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es esta gente. Yo sé que la gran mayoría son de San Luis, pero no parecen de San Luis. No sé de dónde están sacando los funcionarios porque no saben nada. O sea, no les gusta la calle angosta, el caminito del norte, no les gustan las autopistas. Le están poniendo lomo de burro a autopista, cosa que yo nunca había visto. No sé si en algún lugar del mundo se conoce autopistas con lomo de burro. Es como no promociona el turismo. No sé, a mí me parece que fuera un gobierno de oposición, De ocupación. de ocupación. Vos lo habías dicho a nivel nacional, pero también a nivel provincial. Y a Sí, nivel sí, municipal. Parece que odian al pueblo que están gobernando. Claro. Sí, odian al pueblo, es Es absolutamente como si cierto. hubiesen venido, no digo unos alemanes o unos chinos que no conocen la cultura, unos extraterrestres que lo único que quieren es ver cómo se pueden beneficiar y bueno, aprovechar como puedan la situación. Y ellos mismos, cuando uno habla en privado, te das cuenta que no tienen una planificación no tienen planificación de nada, pero tampoco tienen la expectativa de quedarse otros cuatro años. No. Es un plan de saqueo, Yo ¿ah? comparto. Es manotear y salir. manotear lo que Sí, puedas. lo que pueda. Agarremos lo que pueda y salgamos. Los vikingos llegando a Inglaterra o llegando al norte de Bueno, Europa. lo decíamos de alguna manera un poco el programa pasado, ¿no? Que jamás serán banderas, jamás serán remeras estos tipos. Entonces, no tienen representatividad, pero absolutamente para nada. Por eso digo que si se hubiera presentado Claudio Poggi como se presentó Clemente, y hubiera ganado. Bueno, yo cualquiera no me la olvido que Esteban presentación. Bullrich le ganó a Cristina en provincia de Bueno. Buenos Aires. El antiperonismo Bueno, ahí está. tiene un componente en el cual son capaces de cualquier cosa con tal de esto no. Y nosotros, los peronistas, tenemos medio que hacer al revés. Nosotros tenemos que seducir.
Nosotros tenemos que convencer y persuadir. Y los otros alcanzan con que carajeen. Y vos te quedás diciendo, Sí, pucha, che, tenemos la vara mucho más laburo, alta, es mucho laburo. Tenemos la vara más alta. Yo creo que porque también eso tiene que ver con que en Argentina, en San Luis en particular, el peronismo está dado, y la gente, incluso el gorila, es un poco peronista. Claro que Porque sí. cuando te dicen, no, yo odio el peronismo, porque... Bueno, pero ¿vos qué te parecería que privaticen el sistema de salud? No, eso no lo puedes tocar. Y tenés que pagar todo, Bueno, ¿y la caro. educación? No. Claro. Entonces vos no sos peronista. Vos, o sea, no sos antiperonista. No soy antiperonista. Claro. Compañero. No, Te terminás dando un abrazo. A vos te gustó cobrar una indemnización cuando te rajaron, ¿no? boludo, Y bueno. sí, mirá quién puso eso. Bueno, pero entonces hay también como un conflicto en algunas personas, no son todas. Por eso, bueno, por algo gobernó el peronismo 40 años en San Luis y va a seguir gobernando después de este impas. Va a seguir gobernando, porque la gente se da cuenta que lo que quiere, lo que necesita es peronismo. Volviendo a eso y al freno que vos decías que es importantísimo ponerle ya ahora el 11 de mayo, ¿querés explicar un poco a la gente que está del otro lado qué hace un diputado en la legislatura? ¿Cuál es el rol que cumple? Bueno, la legislatura, como todo poder legislativo, lo que hace es establecer las normas de convivencia con las que vivimos, las leyes, Ujú. en el caso de los diputados provinciales o nacionales, las ordenanzas en el caso del Consejo Deliberante, ¿no es Bien. cierto? Es un órgano en donde se debate, donde se vota, y en donde si el que tiene el Ejecutivo, o sea, el gobernador, el intendente o el presidente, tiene mayoría automática, no necesita debatir, no necesita vender en el buen sentido de la palabra, Ujú, contar, ujú. seducir con su idea o dialogar. Eso es un poco lo que estamos viendo ahora en los tres niveles, nacional, provincial y municipal, ¿verdad? Sí, nacional un poco menos, Ujú. pero bueno, le han dado superpoderes, entonces por DNU hace lo que quiere. Sí. Por suerte, en la provincia y en el municipio no es así, Ujú. pero tiene la mayoría automática, lo cual a fines prácticos no cambia tanto. Pero bueno, es un espacio donde se debate. Lo interesante del sistema republicano es que si yo quiero blanco y vos querés azul, a lo mejor podamos coincidir en celeste En un clarito. celeste, claro. Y entonces, bueno, los dos ganamos un poco, ninguno hace exactamente lo que quería y empezamos a buscar los objetivos reales de por qué estamos haciendo las cosas. Pero bueno, para eso uno tiene que tener un norte. Yo tengo que tener una visión de futuro y vos otra, y si no coincide, buscar el camino intermedio. Perón decía que incluso con el opositor más grande uno puede dialogar y ponerse de acuerdo en algo. Salvo esta gente que no tiene ideas, que le decía la caca de paloma, no tiene olor, no tiene color, pero son caca. Pero ensucian. Sí. Ensucian mucho. Y es lo que estamos viendo, gente que no tiene... Si vos les preguntás, bueno, pero ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿Cuál es tu plan a 10 años, a 20 años? El Papa Francisco dice que el tiempo más importante, decía, el tiempo más importante que el espacio, porque lo importante para un pueblo son los procesos, no el objetivo de mañana, de ganar la elección, de que anuncio y después veo cómo hago. No, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a planificar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y no veo, no conocen un manual de procedimiento. Yo me quedo entonces con la pregunta, una de las preguntas típicas que toca siempre. Peter, ¿estos son más malos o son más brutos? Yo creo que el problema es que son las dos cosas por igual y mucho. Son muy ineptos y muy malignos. Claro. Porque son egoístas, están pensando en su beneficio personal, no tienen una planificación, y lo poco que hacen, porque hacen para disimular como que están haciendo, lo hacen pésimo. Entonces, a veces uno no sabe, dan ganas, jamás lo diría porque lo que tienen que hacer es gobernar y gobernar bien, pero dan ganas de decirle, no, ¿sabes qué? Quédate quietito, no toques nada, no innoves en nada, no modifiques nada, que bueno... Pagá los sueldos a tiempo, encárgate de que funcione, pero no... Arreglar las rutas, nada, ya ni siquiera te pido que hagas rutas nuevas. Arreglar las que están, mantenerlas, prender la luz, porque las autopistas parece que quedó de adorno las luminarias. Si viene una persona de otro lado... Esculturas extrañas. Qué lindos adornos que han puesto. Claro, ¿Cómo les sí, llaman? sí, No, les sí. decimos luminarias, pero no alumbran. Lo alumbra. Están porque sí. Che, Pedro, mira, me llega una pregunta realmente interesante sobre el perfil que vas a tener legislativo en caso de ser elegido. Sé que sos, porque te conozco, especialista en tecnología. Ha sido, esto es información que me da el subsecretario de Modernización.
y a su vez ha sido miembro de la Secretaría Privada de la Gobernación en la gestión de Alberto Rodríguez Sá. ¿Cuál va a ser tu perfil legislativo en el caso de ser elegido para diputado? Bueno, el perfil que tengo como persona y que he tenido siempre cuando he sido funcionario, yo siempre digo que lo que yo hago es gestión. A mí me gustan mucho los procedimientos, de la gestión de calidad, es algo que me gusta muchísimo. La tecnología sí, es algo, soy muy nerd, soy de los primeros que adoptan las tecnologías nuevas, me encantan. Totalmente. Pero más allá de eso, que tienen que ver más con una cosa que tiene más que ver con lo generacional y esta admiración por los avances tecnológicos, lo que yo he estudiado, me he capacitado es sobre gestión. Y desde la legislatura lo que voy a hacer es exigirles que cumplan por lo menos con los requisitos mínimos de gestión. Muéstrenme el manual de procedimientos, muéstrenme los proveedores, muéstrenme cuáles son los pasos administrativos que están siguiendo, porque además creo que incluso los vamos a beneficiar. Cuando uno trabaja con gestión de calidad y sabes que te viene una auditoría, sos más prolijo, trabajás mejor, seguís mejor el manual de procedimientos. Sí, de alguna manera con esto mejorás al Ejecutivo. Le vas a mejorar la gestión del Ejecutivo, que en definitiva termina impactando en la gente, que es lo que importa. Es por la gente, en definitiva. Es eso, no es que los quiera ayudar porque me parecen simpáticos, sino porque quiero procurar que no hagan daño, y si lo van a hacer porque tienen ganas de hacer una política de la cual yo esté en contra, bueno, por lo menos que lo hagan de una forma prolija, porque si no nos encontramos con esto, maliciosos e ineptos. Entonces, bueno, tratemos de limar un poquito la ineptitud, la malicia no sé si se lo vamos a poder sacar, pero por lo menos cuando es manifiesta y van a hacer una barbaridad, bueno, no, el centro ecológico no lo puede cerrar. Pero la idea no lo puede cerrar. Digo, está bien si yo desde mi simpleza de ciudadano digo que este 11 de mayo, cuando votamos a un diputado, votamos que evitar que el gobierno me siga dañando en algunas cuestiones. Si ¿está bien decir eso? Digo, ¿lo entendí bien yo? Sí, es el objetivo principal, ponerle un freno. Porque ya sabemos las políticas que viene tomando este gobierno desde que asumió hasta hoy. Yo creo que no hay una que impacte en una mejoría para la gente, para el pueblo. Entonces, este 11 de mayo, digo, la importancia de involucrarnos como ciudadanos, votar al quien nos parezca mejor de todos, pero digo, sobre todo, si no estás a favor de este gobierno, si sentís que no te mejoró la calidad de vida en este último año y medio, hay que votar a quienes pongan el freno para que nosotros mismos evitemos que nos sigan dañando. Que se pueda fiscalizar y controlar además, porque a veces por ahí, cuando se dice el tema de frenar es como, no dejan gobernar. Los peronistas no dejan gobernar, claro, lo tiraron a Alfonsín, lo tiraron a De la Rúa, ustedes hicieron todo eso. Claro. Pará, viejo, pará, ¿qué te crees que somos? No somos tan poderosos, chicos, ya lo sabemos. Pero cuando uno plantea todo esto en realidad es, mirá, queremos saber quiénes son los proveedores del PANE. Hay cuestiones que la idea no es entorpecer. ¿Sabés qué pasa? Que es frenar, porque estos son tan brutos y tan malos que avanzan con todo, son una topadora del mal estos tipos. Entonces es frenar. Yo personalmente sigo sosteniendo que la palabra correcta es frenarlos. Yo estoy de acuerdo y discutir, pero por lo menos que tengan que rendir cuentas, si no. Sí, totalmente, claro. Porque hay muchas veces en las que uno dice, bueno, el Ejecutivo tiene que ejecutar. Hay cosas en las que ganaron las elecciones, tienen que gobernar, uno lo respeta, somos democráticos. Claro, somos democráticos, absolutamente. Pero mirá, los controles democráticos que están tienen que funcionar. Claro. No podés seguir entrometiéndote con el Poder Judicial, no podés seguir haciendo destrozos en todos lados sin que nadie te pregunte nada, porque la impresión que da es que quieren impunidad y poder absoluto. Y entonces ahí es donde por este lado, ¿no? Bueno, yo voy a estar de acuerdo con el gobernador en algo que dijo recientemente, que me parece un buen resumen de lo que se trata esta elección. O sea, es un plebiscito a su gestión. Entonces uno tiene, lo dije en realidad, lo repito acá, tiene básicamente dos opciones. Si te gusta que desdoblen los sueldos, si te gusta lo que están haciendo en materia de salud, que esperas 4 años, o en cualquier momento, 4 meses para que te den un turno en Ramón Carrillo, que a los médicos no les pagan la obra social lo que tienen que pagar, que le bajan a los medicamentos cuánto lo cubre la obra social, que intoxican a los chicos. Cuando los dejen de intoxicar vamos a empezar a hablar del valor nutricional que tiene el PANE, porque también es un desastre. También es un desastre. Pero tenemos que estar 10 metros bajo el agua, claro, primero, discutiendo que no los intoxiquen, ¿no? Claro, por lo menos no los envenenen, después vemos cómo los alimentan.
Bueno, si te gusta todo eso, entonces dale a la primera opción, que es eso. ¿Te gusta eso? Bárbaro. A mí me parece que no debería gustarle a nadie, pero ¿te gusta? Dale el primero. Y si no te gusta, bueno, está la segunda opción, que es la lista del Frente Justicialista, que es la 803, que es justamente para poner un freno y preparar el camino para que en el 2027 tengamos un gobernador peronista y empecemos a reconstruir la provincia, pero por lo menos que dejen de romper. ¿Cuántas bancas están en juego ahora con estas elecciones, Pedro? No sé el total, pero en el departamento por Redón son 10. Ajá. Se renueva el departamento completo. Y bueno, se distribuye a través de un sistema que se llama sistema DONT, que depende de la cantidad de votos que saquen en relación también a los demás. Pero bueno, lo que tiene que entender la gente es básicamente que tienen que votar al peronismo, porque si no, puede ser que mantengan la mayoría, que no... bueno, se puede hacer mucha fuerza desde la oposición, aún estando en minoría, pero desde mayoría uno puede evitar realmente que sigan haciendo los daños que están haciendo. Sí, esa es una de las preguntas que me queda, que vengo pensando también es, ¿por qué alguien que quiere votar a la oposición debería elegir al peronismo como opción? Porque hay multiplicidad de opciones en la oposición hoy, algunas que sabemos que son del mismo color del oficialismo, pero camuflados, pero hay multiplicidad. Bueno, ¿Por qué elegir al peronismo? La pregunta es justamente esa. Si vos elegís otras opciones y quieren cerrar el Ramón Carrillo, o quieren privatizar, ¿van a estar de acuerdo o van a estar en contra? Si quieren cerrar el centro oncológico, ¿van a estar de acuerdo o van a estar en contra? Si la solución al pane y la intoxicación es que no haya más pane ni nada, ni que no les den nada, ni una tortita a los chicos, ¿van a estar de acuerdo o van a estar en contra? ¿Qué es lo que dicen que van a hacer? Entonces es fácil, por eso, en ese sentido es la elección más fácil de todas. Porque, ¿qué es lo que a vos te gustaría qué política de Estado querés que se mantenga en la provincia? ¿Cuál dejó de hacer pollo que te gustaría que vuelva? ¿Cuál tenés miedo que saque? Bueno, entonces elegí, si vos querés evitar que siga rompiendo, la única opción que tenés es la segunda, que es la lista del Frente Justicialista. Amigos, amigas, seguimos hablando con el señor Pedro Liborio Sá, candidato a diputado provincial por el Frente Justicialista, para los que están en 105.3 y en todas las repetidoras a nivel nacional de la cadena SDN. Para los amigos y amigas que nos siguen siempre a través de nuestro canal de YouTube, @SDN Radio, le pedimos, le volvemos a repetir, le volvemos a solicitar que le den me gusta, dedito para arriba, que se suscriban, que es muy importante para nosotros la cantidad de suscriptores que tiene nuestro canal, que compartan esta transmisión para que podamos llegar a más hogares, a más oídos, y que tengan presente que este 11 de mayo, el día de las elecciones, aquí en SDN vamos a hacer un programa especial, una transmisión especial de punta a punta del día electoral, cubriendo todos los lugares, todos los votos, estando en los principales lugares donde voten los candidatos. Así que te invitamos a que nos sigas este 11 de mayo desde bien tempranito para conocer todo lo que vaya pasando en un día tan especial para nuestra querida San Luis, ¿no? Y tan importante. ¿Hay un audio? Sí. Muy bien. Tenemos un audio para que ustedes escuchen del otro lado. Metele nomás, Nico. Bueno, primero que nada, saludar a los dos conductores por las magníficas editoriales pensadas, sentidas y por supuesto también representadas, interpretadas ojalá por la gente de la manera correcta para lo que va a ser el 11 de mayo. E invitar también a la gente, por supuesto, a que compartan con nosotros el 11 de mayo la transmisión especial que vamos a realizar. Respecto del invitado, bueno, está dentro de mis afectos, es un amigo personal con el que tengo la oportunidad de discutir fuertemente en algunos casos y algunos casos no ponernos de acuerdo, pero saber que lo que buscamos es un bien común y siempre desde ese lugar tenemos la charla. Me gustaría pedirle a nuestro querido invitado, el señor Pedro Liborio Sá, Pedro Ignacio Ramón Liborio Sá, que cuente una anécdota que lo pinta de cuerpo entero, una anécdota que tiene que ver con los momentos más difíciles en la provincia de San Luis, cuando eran algunas personas las que estaban defendiendo la ex casa de gobierno y él era una de esas personas que estaba dentro de ese espacio. Si la puede contar con el histrionismo que lo caracteriza, sería un gusto para mí y para todos nosotros. Y felicitaciones y ojalá la gente pueda ver lo que vemos nosotros en Pedro.
Excelente. Tengo un Gracias, problema, Chuequito. Tengo el problema que no sé cuál es la anécdota. Ajá. Tengo muchas de esa época, no sé cuál de las Yo sospecho que sé cuál es. Una vez que estabas vos solo y que había gente queriendo entrar. Solo no es estaba. probable. Solo no estaba. Bueno, contá esa que Era parece una- interesante. Era una época difícil. Yo estaba trabajando en la Secretaría Privada de Gobernación con el Alberto como gobernador. Y no sé si recuerdan que con el tema del plan de inclusión hubo probablemente las mismas personas que están gobernando ahora, o por lo menos ideológicamente los mismos, estaban en contra del plan de inclusión social, les parecía que estaba mal. Creo que eran 34.000 personas que fueron beneficiadas por ese primer plan. Y hay un montón de gente, pero hoy que son profesionales incluso, que di cuenta que pudieron parar la hora y pudieron seguir estudiando gracias al plan de inclusión. Y había unas marchas en contra y se estaba escalando porque además el gobierno nacional había demostrado cierto interés por tomar la provincia, hay una palabra que se me está yendo. Intervenir. Intervenir en la provincia, Sí. gracias. Por intervenir en la provincia. Y hubo un día que yo entré a trabajar, como todos los días, a las 8 de la mañana, y me fui el martes a las 2 de la tarde, sin haberme movido porque, hubo estas marchas y después tiraban gases lacrimógenos los propios manifestantes, cosa que obviamente llamaba muchísimo la atención. Qué presupuesto los manifestantes, che. Sí, después vimos que eran gases lacrimógenos del ejército argentino, no sé de dónde los habrán sacado, pero bueno, hace pensar que no eran manifestantes de la cacerola, digamos. Sí, no. Y había unas vallas y estaba la puerta de Casa de Gobierno cerrada y éramos 3 o 4 personas las que estábamos en toda la Casa de Gobierno y estaban intentando entrar con las vallas. Y bueno, son esas cosas también que tienen que ver con la juventud. Yo tenía 24 años. Es propio de la juventud pensar que uno es inmortal, no se va a morir nunca. Totalmente. Resistiendo el asedio. Yo estaba dispuesto, yo pensé que no iba a pasar nada. Yo estaba dispuesto a resistir como fuera. Después, por suerte, no entraron, llegó la policía, no entraron. Pero sí tengo ese recuerdo de que no tuve en ningún momento miedo. Estaba convencidísimo de que yo y los otros 3 que íbamos a poder contener a 400, no eran tantos, eran 30 violentos que estaban intentando entrar y que agarraban la valla como si fuera un ariete. Pero bueno, no pudieron abrir la puerta. Así que... Bueno, lo pinta, es verdad. Lo que Poniendo el cuerpo, lo que decía nuestro Poniendo querido el cuerpo. Chueco, que lo pinta de cuerpo entero a Pedro. A mí lo que me pasa es el recuerdo de siempre verlo laburando, Pedro. Yo me acuerdo una vez cuando fui a sacar el registro de conducir, ¿te acordás? Sí. Lo saqué y salí de rendir el teórico y estabas vos ahí porque estaba laburando, vos creo que lo estabas dirigiendo en ese momento el Era centro. subsecretario de Transporte, sí. Y te mostré el teórico y charlamos, che, mirá, esta pregunta estaba repetida, bueno, a ver, vamos a tomar nota, vamos a ver, tú. Siempre la buena predisposición, siempre escuchando, siempre atento y siempre laburando. Eso es, la verdad, a mí me genera muchísima admiración y es el estilo de funcionario que uno dice, hacen falta, de los que hacen falta. Gracias. Sí, yo la única forma que tengo de enfrentar la realidad es laburando. Me lo enseñó mi viejo, me lo enseñó mi vieja. Yo tengo un problema, la solución es siempre laburar para poder salir del pozo. Eso es lo que hago, eso es lo que siento. No se me ocurren otras ideas que no sea laburar más o mejor. Lo de la Subsecretaría de Transporte es otra anécdota que cuento mucho. Cuando yo llego, me encuentro con que para sacar el carnet de conducir eran 9 ventanillas las que tenía que ir a la persona y tomaba no menos de 3 días. ¡Tremendo! Y entonces me pareció raro, pero bueno, yo no soy de la idea de llegar y romper todo, sino primero aprender cómo están haciendo las cosas. Siempre hay cosas mejorables. Y le pregunto a los empleados, le fui preguntando, le digo, pásenme el manual de procedimientos para ver. Y me miraron como si yo le hubiese pedido la llave de La nave fórmula de la espacial. Coca-Cola. Pasame la llave de la nave espacial porque voy a dar una vuelta. Me miraron rarísimo. Y entonces, bueno, lo primero que hice fue sentarme con cada uno de ellos, que además venían muy mal acostumbrados, pensaban que el jefe se sentaba con ellos para retarlos y no para aprender. Claro. Entonces me puse a ver cómo hacían todos. Por supuesto, de 40 personas había 2 que hacían las cosas igual. Entonces tomé lo que me parecía que eran las mejores ideas, Claro. reduje el número de pasos lo máximo posible, porque además es ridículo. Vos vas, en la ventanilla 1 te piden la fotocopia del DNI. En la ventanilla 2 tenés que llevar otra fotocopia del DNI más el papel de la ventanilla 1.
Es ridículo. Entonces todo lo que se puede manejar internamente se Claro, maneja internamente. Y a la gente le pedís las cosas una vez. Una vez, Claro, date ya vuelta está. así y compartir al que está en el Y escritorio al además lado, ¿no? teníamos al mismo tiempo el SIGEM que se estaba implementando, Claro. que nos ayudaba muchísimo con eso. Entonces, ¿cómo lo integramos para que la gente pueda adelantar todo lo que pueda? Bueno, se habló con el juzgado de faltas, que también tenía que emitirlo. Y entonces redujimos las 9 ventanillas a 4, que nos pareció que eran las indispensables, y el tiempo de no menos de 3 días a 15 minutos. La mayoría de la gente, como no iba corriendo, tardaba media hora, pero en 15 minutos se podía uno entrar, con los requisitos que ya los había hecho a través del SIGEM, y se llevaba, a los 15 minutos se llevaba la licencia de conducir, un trámite rápido. Sí, pasabas por 4 ventanillas, porque la foto hay que sacártela, Claro. si corresponde hacer un examen hay que hacer el examen, bueno, eso en 20 minutos más. Claro. A la licencia hay que imprimirla, los datos hay que chequearlos, pero era el mínimo tiempo indispensable. No, impresionante la sensación que a mí me quedó cuando transité eso, que yo saqué el registro de grande, porque empecé a manejar de grande, qué sé yo. Y la sensación que me quedó fue que con vos a cargo funcionaba, y además vos eras el jefe y estabas. Que esa es otra cosa que muchas veces los militantes de a pie no lo vemos, y el público a veces no lo ve, y la impresión que tenemos es que nuestros funcionarios de alto, de mediano rango para arriba, no van nunca. Que los que están son los empleados. No, y además hay otra cosa, que si recuerdan la película de Relatos Salvajes, está el personaje de Darín en un momento pide, bueno, ¿dónde está la oficina en donde te piden disculpas cuando se equivocan? Claro. Que todos se le matan de risa. Y creo que la oficina que debe pedir disculpas cuando se equivocan es el funcionario que está a cargo. Claro. Sí, claro, Primero tiene que claro, ver, porque claro. muchas veces la gente cree que tiene razón o no tiene, pero muchísimas otras tiene razón. Y entonces, primero, hay que sacarle esa carga al empleado, porque si el empleado tiene que estar para sacarte la foto, no puede estar discutiendo, no tiene ningún sentido. Además de que no es eficiente, también es una falta de respeto al empleado y a la persona. Entonces, ¿quién es el que está a cargo, que puede tomar decisiones, que puede mejorar el proceso? El funcionario. Bueno, entonces yo le decía, no discutan, mándenlos a hablar conmigo. Y hablaba, y bueno, y estaba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde atendiendo gente, viendo por supuesto que los procesos se respeten, pero escuchándolos. Y muchas veces el manual de procedimiento, yo siempre digo, obviamente no lo inventé yo, el manual de procedimiento tiene que estar vivo. Claro. No esté Claro. escrito en piedra. Tiene que ser el alma de la gestión. No, bueno, pero por eso, porque es insoportable cuando, bueno, uno muchas veces ha llegado a la oficina y te dice, no, cuando llegó Colón ya se hacía así que quedó así. Tiene que seguir siendo así. Pero escúchame, se inventaron los mails. Sí, ¿Viste? sí. Ni siquiera tienen nada digitalizado. No, no, Pero sin lugar a es dudas. una cachetada. Bueno, volviendo al panel, que lamento volver al panel, pero todo lo hacen mal. La solución es mandar un mail. Si se intoxicó tu chico, manda un mail. Claro, sí, sí, sí. Pero es ridículo. Es un insulto. No, es un no, no, insulto. que es un insulto de Y verdad. la respuesta de las pizzas con modo del trapiche fue, no, es mentira porque a nosotros no nos llegó ningún mail con una queja. ¿A usted le parece que eso es la forma de gobernar y de gestionar? ¿Cómo le vas a tirar un mail en la cara a una persona que tiene una situación angustiante, que o se intoxicó el chico, o no sabe si se le va a intoxicar el chico, y la respuesta es, no, manda un mail. Que No, con el no, mail, pero aparte dice lo como- que vamos a contestar, pero usted sepa que vamos a solucionar el problema. Como papá en ese momento, vos lo último que podés llegar a pensar es en agarrar un teléfono o una computadora y mandar un mail. En ese momento vos como papá lo que querés hacer es agarrar el cogote al que trajo la comida y retorcérselo, ¿me entendés? No, Sí, no, hay, no. no hay manera de que uno entre en una lógica administrativa de decir, bueno, toda mi ira porque casi matan a mi hijo intoxicándolo, la voy a canalizar delante En un de correo que teclado. no me van a contestar. Claro, claro, ridículo. muchachos. Hay una serie inglesa que me gusta mucho, es de IT Crowd, que son los muchachos que trabajan en sistemas en una empresa en Inglaterra. Un día se les está prendiendo fuego a la oficina y la solución de uno de los pibes es mandar un mail a los bomberos. Queridos bomberos, Ahí se me está. está prendiendo fuego. Por favor, les por pido favor, que- ayuden, qué sé yo. Es ridículo, es lo mismo. Sí, sí, sí. Querida candidata Gallardo, 2 puntos. Tengo el niño intoxicado. No sé bien si es salmonela u otra Claro. cosa que le han dado a O es ustedes. Escherichia coli. Por favor, diríjase, conteste este mail en los 30, 45 días hábiles siguientes para ver si llevo el chico a atender o me quedo tranquilo de que ustedes garantizan de que no tiene ninguna enfermedad. Es ridículo. Es No, ridículo, y además absolutamente. es totalmente, es la antítesis de lo que hay que hacer. Yo me quedaba pensando en cómo vos cuando llegaste a esta subsecretaría hiciste al revés. Primero interviniste para garantizar
que las cosas funcionen bien. Y además, después seguís escuchando. Yo a veces me quedo viendo como ha habido situaciones, no sé, yo a veces pienso algunas de las cosas que pasaron en pandemia y me quedaba pensando, pucha, capaz nos faltó salir un poco más e ir a buscar. Y nos quedábamos como, bueno, en una posición más de, bueno, no, a ver, hay un IFE, hay algunas medidas, pero quizás nos faltó ir a buscar más, ir a los barrios, ir a. Pero hay cosas que van de la mano, la religión católica, yo soy católico, y el peronismo. O sea, por ejemplo, el Papa Francisco dice que uno de los principios filosóficos y políticos que lo regían era un principio que se parece mucho al peronismo, que dice, la realidad es superior a la idea. Yo puedo tener la idea de cómo algo es o debería ser o cómo debería funcionar, pero si la realidad me dice otra cosa, tengo que actuar de acuerdo a lo que dice la realidad. Y el peronismo también tiene unas verdades que dice, no hay otra verdad que la realidad. Entonces, a mí no me importa si debería ser tal cosa. Debería ocurrir que los chicos que cuidan los autos en la Plaza Pringles estuvieran trabajando de 9 a 18 en una empresa o de cadetes o lo que sea. Primero, nadie les da laburo. Segundo, a lo mejor no es lo que quieren hacer para su vida, pero no es lo que deberían hacer, es la realidad. Bajá La a la realidad realidad marca esto. y de ahí construir. Y aparte de ahí surge una urgencia de resolver, una urgencia resolutiva de ya. No importa qué sería lo ideal, digamos, ¿no? Si no hay una urgencia ya de acción para poder resolverle el problema a esa Pero persona. es que por eso, bueno, pero esos son los problemas de los descalabros que tienen. En una época en donde había bicisendas, en donde teníamos buenas rutas, en donde la gente estaba saliendo a hacer ejercicio, porque habíamos redescubierto esto de hacer ejercicio al aire libre, que entregaran bicicletas no estaba tan mal. Teníamos problemas con los precios, con la calidad, con la entrega, pero no estaba tan mal la idea. Ahora no tiene demasiado sentido. Y encima, por eso digo que son malignos e ineptos, porque encima que entregaron bicicletas con fines electorales, se los entregaron a los del quinto año cuando los que votan son los de sexto. Entonces, incluso lo que hacen mal, lo hacen mal. Qué difícil, ¿no? Tremendo, qué difícil porque ahí me quedo con una frase de Perón a la hora de negociar con esta gente lo que debe ser, porque conozco malos que se han vuelto buenos, pero no conozco brutos que se hayan vuelto inteligentes, ¿no? Qué difícil, entonces, qué difícil. Es desesperante, porque uno ni siquiera puede predecir. Uno lo que sabe es que lo que hagan, algún error garrafal va a tener. Todo lo que implementan, lo implementan de esa manera. Entonces es todo un desastre. Lo que está haciendo el plan de vivienda se parece muchísimo a lo que hizo con las bicicletas, a lo que hizo con el PANE. Es larguemos, que la gente crea y después vemos. ¿Cómo van a resolver los 70.000? Digo 70.000 porque es una forma de decir. A lo mejor son 50, a lo mejor son 120.000 personas que se inscriban. ¿Cómo van a hacer esa cantidad de casas? ¿Cuál es el criterio que van a utilizar? Tienen a la gente haciendo reuniones convivenciales hace casi un mes, hacen colas para hacer reuniones convivenciales. Si el plan era que la gente blanqueara la relación, la verdad que va bien. Me pidieron ser testigo a mí unos conocidos, yo chocho, que los chicos se amen. Pero la idea no era el 14 de febrero esto, ¿no? Me parece que no era buscarle fecha de aniversario a las personas. Claro, iba por otro lado. En todo este sentido, Pedro, ¿crees que hay algún tipo de responsabilidad de la gente en creer este tipo de cuestiones? Porque digo, esto está a la vista de todos, que son acciones electoralistas, que son acciones para ganar votos, que son acciones para tapar el sol con un dedo, ¿no? No, pero la gente no es tonta, la gente no le cree. La pero gente ganaron. Lo hace. Pero pará, no, ¿por qué ganaron? Por eso lo dijimos al principio, ganaron porque él mintió. Porque él dijo en la campaña que iba a ser, no lo dijo con esta palabra exacta, volvemos iba a al ser punto un gobierno donde justicialista, dijo. Pero volvemos que era justicialista de oposición al Alberto. Eso fue lo que vendió. ¿Qué acción justicialista ha tomado? Ninguna. ¿Qué ministro tiene? No, absolutamente ninguno, eso está claro. Entonces le mintió, es estafa electoral. Entonces, ¿por qué lo votaron? Por eso. Porque si él hubiese dicho, no, mire, voy a hacer, lo dijimos recién, voy a desdoblar los sueldos, no voy a construir más una casa, si construyo alguna va a ser para algún amigo que en algún lado necesita una casa, no voy a mantener más las rutas, voy a intoxicar a los chicos, no sé, lo que quiera, porque además tampoco ha hecho tantas cosas, digamos, lo hizo mal, pero no ha hecho tantas. ¿La gente lo hubiese votado? Yo creo que no.
Entonces, está mal justificar el voto de la gente en relación a lo que pasó después. Claro. La gente votó con la campaña y la plataforma electoral. La plataforma electoral no decía nada de eso. Entonces, los entiendo. Vos lo atribuís más a una estafa electoral que a una ingenuidad del votante. No, la gente no es tonta. Y ahora lo que está haciendo, lo único que hace es demostrar que siempre tuvo la plata. Entonces, si ahora puede hacer ciertas cosas que está haciendo, si le puede adelantar la coparticipación a Juana Coslay, que creo que son 1.000 millones de pesos, si le puede adelantar la coparticipación a... Otra locura, ¿no? A la ciudad de Otra San Luis, locura absoluta. Entonces la plata la tenía. Todo lo que estuvimos diciendo este año y medio, casi 2 años, de que la plata la tiene y no la usa porque tiene estos créditos FIMA para ver si le puedo sacar 2 mangos más, no sé para qué, porque si yo tengo la plata y no la gasto, es como si no la tuviera. ¿Para qué? Claro. Claro. Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, evidentemente era para esto. Entonces la plata siempre estuvo. O sea, no aumentó los sueldos porque no quiso. No arregló la ruta porque no quiso. No porque no tenía plata. Entonces, es como cuando aparece una persona, un importante empresario, y le van a limpiar el vidrio a los chicos del semáforo y le dicen, no tengo. No, tener tengo. Lo que no tengo ganas de darte. Claro. Absolutamente. Digo, entonces, siguiendo esta lógica, el 11 de mayo, vos ves un triunfo importante del PJ, digamos, Yo en creo este caso. yo creo que sí, y ante todo una derrota del gobierno provincial, del gobierno municipal, primero, y yo creo que la gente va a elegir, como hace siempre la gente en San Luis los últimos 40 años, va a elegir peronismo. Va a elegir peronismo porque es lo que quieren, es lo que desean, porque el peronismo en San Luis, por suerte, está dado. Las políticas públicas que la gente le pide al gobierno son todas peronistas. Sí, claro. Lo dijimos antes, nadie pide que dejen de subvencionar las escuelas privadas, No, está claro ni eso. mucho menos que privaticen las escuelas públicas. Nadie lo pide, nadie pide que... ni el más derechoso, digamos, ¿no? Porque No, incluso ni aquellos siquiera que él dicen, pide eso. aquellos que están a favor de ciertas políticas nacionales, que el gobierno nacional tiene que ser lo más chico posible, qué sé yo, nadie pide eso para su gobierno provincial, para San Luis en particular, especialmente el puntano, estoy hablando. Por ahí en otras provincias puede ser distinto. Pero acá es así. Entonces, cuando ¿Vos decís que la idea de la venta de niños no es una medida popular, como lo propuso el presidente en algún momento? No, Rothbard dice bastantes barbaridades, bastantes. Esa es una, pero la venta de órganos... Sí, es una sí, locura. no, es todo se vende, pero todo se Rothbard, vende. Pero hay que pensar, o sea, está bien que uno dice esas cosas e impactan, pero dice otras cosas que por ahí no impactan tanto, que también son gravísimas. Una de las cosas que Rothbard dice es que la libertad es tan absoluta que incluso si yo te contrato para hacer algo, no te puedo obligar a hacerlo. Claro. De ninguna manera. Sí. Entonces ya rompemos todo el tejido social. No, es una concepción de la libertad que entendemos que es absolutamente infantil y absolutamente incomunitaria, Cuando que yo era chico destroza. me explicaban en la mesa, me explicaban la diferencia entre libertad y libertinaje. Claro. Y esta gente no tiene tan clara la diferencia. Al contrario, hace una bandera de libertinaje diciendo que, bueno, si todos somos libres, incluso en las situaciones más absurdas, el mundo va a ser mejor. Yo no creo que ese mundo sea mejor. Ese mundo, de hecho, para mi gusto, es menos libre. Los adultos, en la medida en la que transitamos la vida, vamos entendiendo que pocas cosas te hacen más libres que un límite bien puesto. Pero Rothbard incluso promueve que las calles sean privadas. Sí. O sea, para que pasen por la puerta de tu casa vos tenés derecho a cobrar peaje. Entonces imagínate, primero, el desastre del sistema. Supongamos que existiera un sistema tecnológico que lo permita, con una especie de telepase y por donde pases te vayan cobrando. Es ridículo. Es ridículo. Es ridículo. Entonces los vecinos van a competir por si cobran un poco más, cobran un poco menos, mantienen mejor en la calle. Pero bueno, pero es la negación del Estado, totalmente. Es la negación no solo del Estado, es la negación de cualquier comunidad organizada, es la negación de cualquier vida en comunidad, es la intermediación de la guita para todo, porque además es siempre con la idea de la guita y la ganancia, en ningún momento hablan de una cuestión de compasión. No, es absolutamente. las relaciones entre los humanos dentro de Rothbard es
cuánto me puedo abusar de vos Claro. y cuánto te podés abusar vos de mí, y Claro. hasta ahí, y así se mide. Sí, es competitivo Es todo el tiempo. totalmente lo contrario de lo que nosotros pensamos, que Sí. es el principio de solidaridad. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuánto te puedo ayudar? ¿Cómo distribuimos las cargas en la sociedad? Sí, y aparte de eso está lejísimo de la idiosincrasia argentina, digo, en general. El argen- No somos eso, No, no absolutamente para nada. El argentino es peronista, incluso el más gorila, aunque crea que no, es peronista. Estoy de Porque acuerdo lo que con vos. dijimos, y especialmente en San Luis, especialmente en San Luis. Lo dijimos recién, lo repito ahora. Cuando vos les preguntás cómo son las políticas públicas que les gustan, cuáles son las políticas públicas exitosas, todas son peronistas. Entonces, es bueno que sea así, y la gente lo tiene clarísimo. Y a la hora de elegir, cuando tengan que elegir entre una propuesta u otra, por eso es importante que la gente entienda qué significa votar uno o votar Claro, a otro. Claro. ¿Cuáles son las políticas que representa? ¿Qué va a pasar después que vos votes? Que por ahí, no todos obviamente, pero hay gente que no tiene, lo piensa más como un River Boca y no lo piensa como una consecuencia directa. Su vida va a ser influida por lo que elija, lo que tilde en la boleta única de papel ahora este 11 de mayo. No, yo votaba para que echaran al otro, no para que me echaran a mí. ¿Cómo puede ser? Bueno, pero lo vimos en televisión esto. Lo vimos en televisión varias veces. Y está ya. pasando en Estados Unidos, que hay muchos sectores que están diciendo, no, pero yo voté para que deportaran al otro inmigrante, Claro, no a mí que soy inmigrante. No, bueno. Pero si Bueno, votaste para que pero ahí- deportaran a no, los pero inmigrantes. ahí el problema está que cuando se mira al espejo, lo que les devuelve el espejo no es la realidad. Ahí está el tema, ¿no? Claramente. Hay un No, poco bueno, de... por eso, claramente. pero es una cuestión también de que la gente reflexione. Ujú. Yo tengo amigos, o sea, todos saben que mi casa materna era en el centro, mis amigos son del centro, hoy son la gran mayoría antiperonistas, por no llamarlos gorilas, y son buenas personas en su vida privada, pero cuando los escuchás hablar tienen unos relatos muy raros. Si te dan ganas de... Cuando estábamos discutiendo si Milei o no Milei, yo le decía, pero vos tenés una empresa que depende de que la gente le vaya bien. Y que te vas a consuma, mo- claro, te que te vas a compre. morir de hambre. Y a mí uno de ellos me contestó, después lo reflexionó, pero en el momento, lo que le nació en el Claro. momento fue, no me importa mientras los No otros me estén importa. peor. Bueno, la No me editorial... importa Mientras los otros estén peor. La editorial que yo Tremendo. dije, es esa Tremendo. política, lo que planteé en la editorial, viste el planteo de no me importa que los demás estén, no me importa estar mal mientras los demás estén peor, claro. porque ese es el motor de la política que les han planteado, y hay una cuestión que también surge histórica, que vos te acordás que de las cosas que más se enojaron del peronismo fue cuando la negrada se empezó a ir a Mar del Plata. Claro, Bueno, claro. está bien. Y Bueno, cuando, pero es el cuando, hecho, che, pero ¿cómo es el tienen los hecho mismos de- derechos que es yo? el hecho de Pero ¿sabés mantener qué- pero ¿sabés privilegios, qué no pasa? importa cuáles. Pero ¿sabés qué pasa, Seba? Que en realidad cuando les toca, les pasan estas cosas, reflexionan. Claro. Porque no son malos de corazón. Estoy de No, acuerdo. pero el problema es que después cuando ponen el botito dentro de la urna hacen cagada de No, vuelta. no, Ojo, pero no sé. Por lo menos este grupo de gente Ujú. están muy dolidas con lo que les está pasando. Yo sé que han reflexionado, me lo dicen en privado, jamás ¿Y lo qué dirían pasará con públicamente, esta gente cuando pero van a volvamos al votar, poder? van a votar Cuando por lo volvamos a hacer gobierno y mejoren su calidad de vida. Bueno, ¿Qué pasará hay con un ellos? ciclo que tenemos hay un Ahí ciclo de está. movimiento, tenemos que Ahí está. nosotros ver cómo lo rompemos. Sí. Porque ocurre en Latinoamérica todo, no solamente Ujú, en ujú. Argentina, pero el peronismo cambia la realidad, va levantando la realidad de todos, y cuando ya sienten que sus necesidades están satisfechas, que van Te a votan en crecer, contra. y dicen, no, ahora lo único que me interesa es diferenciarme de los otros. Claro, Claro. claro. Pero después cuando se dan cuenta que también son ellos, vuelven a reflexionar. Entonces, hay Un algo que círculo estamos vicioso haciendo mal. tremendo, un círculo pero de décadas. Pero hay algo que estamos haciendo mal, porque si la gente cuando llega se olvida es porque algo estamos haciendo mal. Se quejaban de que adoctrinábamos mucho, yo creo que hemos adoctrinado poco. Y bueno, estamos viendo lo que hace Milei, no hace otra cosa más que adoctrinar. Poggi, lo que mete la política en la escuela, que gritaba que no más políticos en la escuela. Ujú. Ahora hay funcionarios que están ahí en la escuela metidos como En controladores. todas las escuelas para controlar. Ellos dicen que es para que no se intoxique ningún niño. Yo creo que es para que nadie se entere si se intoxican los niños. Claro. Y aparte de eso, yo me pregunto, ¿qué sapiencia pueden tener a nivel bromatológico? Digo, no los conozco a todos, conozco a varios, no a todos. No, pero la mecánica Pero- es la misma mecánica que siempre ha hecho el pollismo, que es poner un chivo expiatorio. Claro. Porque vos sos psicólogo, tenés que estar ahí, y si alguien se entera que se intoxicó un chico, te echo a vos porque
Que era No el sé, que estaba. Claro. Claro, pero digo, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer el funcionario ahí? No, que por eso... Más que mirar, observar, no sé, ¿qué tiene que probarla, a ver si él se intoxica? No sé qué tiene que hacer ahí. No, pero digo, Más allá de que esto que decís vos, de que sea el responsable final de que no salga ninguna información negativa de ese establecimiento. Y es que funcione como fusible. Los romanos decían acta non verbis, o sea, hechos, no palabras. Entonces las palabras dicen que es para evitar que se intoxiquen los chicos. Los actos son evitar que se responsabilice a la gestión y entonces primero contenerlo y si no lo pueden contener, responsabilizar al funcionario que está ahí, que por ahí era técnico en deporte. Pero Sí, que eso, querían que no primero tiene trataron... herramientas, Primero, Es que el objetivo es otro. Claro. No es lo que ellos dicen Claro, que es. claro. O sea, es lo Va que por otro hago, lado. no lo que digo que voy a hacer. Claro. Entonces, si estoy haciendo sistemáticamente una cosa que tiene un resultado evidentemente claro y se cae maduro, que es lo que va a pasar, entonces lo que yo quiero hacer es eso, mi intención es esa, el discurso va por otro lado, que es totalmente distinto. Entonces es muy importante diferenciar la palabra de los hechos, la obra de lo que dice, del discurso. Y la obra de este gobierno es clarísima. Entonces, volvemos. Tiene razón el gobernador, es un plebiscito de su gestión. Claro. La gente piensa que está bien, que quiere que siga pasando, que pase más, quieren más de esto, o no, o está horrorizada como estoy horrorizado yo. Bueno, entonces las opciones son fáciles, la primera o la segunda. ¿Querés más? Que siga así, que sí, vamos, dale adelante, me encantan esto que estás haciendo. Bueno, votar la primera opción. Y si no, votar la segunda. ¿Qué apreciación te merece, Pedro, esto que está ocurriendo en la legislatura? De que justo ahora se pueden arreglar los techos, hacer refacciones. Digo, cuando tuvieron todo el verano para hacerlo, ¿no? Digo. Bueno, es que tienen los dos rasgos, entonces yo no sé si es por malicia o por ineptitud, probablemente sean ambas cosas. Ellos dicen que en realidad lo tenían previsto para marzo, pero que justo llovió, entonces no lo pudieron hacer y lo tienen que hacer ahora. Y por otro lado... Justo 20 días antes de las elecciones. Porque además ¿no? argumentan la propia ineptitud. Claro, absolutamente. O sea, no, ¿saben qué? Está todo listo, ya está contratada la empresa, nos tomó 3 meses hacer que puedan subirse arriba del techo porque no se encontraban la escalera, no sé qué explicación. No sé qué explicación da, justo llovió. Y bueno, ese día llovió y por cuestiones de agenda es ridículo. Ni siquiera es verosímil. O sea, a ver, si nos van a mentir, por lo menos miéntanos bien, muchachos. Pónganle a lo empeño. mejor es verosímil, a lo mejor son tan ineptos que, bueno, que les toma 3 meses abrir la puerta al tipo que ya contrataste. Se vuelve sospechoso cuando en el Consejo Deliberante de la ciudad se ve la misma operatoria, ¿no? Bueno, entonces por eso, hechos. Entonces está bien, en uno tiene un problema de edilicio y en los otros no sé qué. Dijeron los temas son políticos, pero estamos en el Consejo Deliberante, ¿de qué estamos jugando? No sé qué esperaban. O sea, yo entendería al revés. Acá no hay ningún tema político, Claro. son todas cosas de nada. Banales, sobre todo superficiales. banal. Bueno, pero claro, si es el Consejo Deliberante, ¿de qué vamos a hablar? ¿De fútbol? O sea, no tiene sentido. Sí, hay gente que además quizás quisieron esgrimir el argumento de decir es política partidaria y tampoco. Claro. Tampoco es el caso. Ay, Pero aunque lo fuera, es el espacio para debatir. claro, sí. Distinto, De digo, gusto. distinto sería, no, acá vienen nada más que hablar de hockey, entonces Claro. no perdamos Claro. tiempo. Bueno, está bien, eso me parece mucho más razonable. Pero si estamos en un ámbito legislativo, ¿de qué quieren que hablemos? Por eso, son las dos cosas. Maliciosos porque evidentemente los hechos demuestran que lo que quieren es censurar la voz de los legisladores. Porque lo que le tienen miedo es al discurso, cuando les toque hablar, porque no les pueden negar la palabra, van a decir las cosas que están pasando, las barbaridades que están haciendo, y este es un intento de censura, es un acto de autoritarismo, obviamente. Obviamente porque yo hago el chiste con ironía porque como son ineptos, el discurso, la explicación es ridícula, entonces uno puede ironizar con eso, pero la realidad es que es un acto de censura, es un acto que busca acallar las voces de la oposición, porque saben que la gente está enojada y tienen la esperanza de que se olviden, de que con la bicicleta, que ya dijimos que encima las dieron mal, que con el tema de que hagan los trámites para el plan de vivienda, que no sabemos ni cómo va a ser, pero que se distraigan con eso y a lo mejor llegan al 11 de mayo y o se olvidan de votar o votan, no sé, los votan a ellos, no sé con qué criterio. No hay ninguna propuesta, no hay ninguna planificación, no hay nada de nada. Y lo que buscan es eso, distraer a la gente, pero la gente no es tonta. La gente tiene clarísimo qué es lo que están haciendo, de quién es la culpa. Le echan la culpa al gobernador anterior, llevan 1 año y medio de gobierno
y le echan la culpa por cosas que ni siquiera, o sea, cosas que funcionaban y rompieron ellas, no es culpa del gobierno anterior. Entonces... Sí, es terrible, no hay un punto de vista donde se lo pueda analizar lógicamente. Eso sin lugar a dudas. Es insostenible. Yo no estoy tan de acuerdo en esto que vos planteás, pero es una opinión personal, Pedro. Me parece que a la gente, yo creo que no es tonta la gente, pero también creo que este tipo de gobernantes, como Poggi, como Milei, son gente que rompe todo el sistema democrático, gente que rompe todo contrato social posible. Entonces me parece que, además de pensar de que la gente no es tonta, hay que ayudarlas un poco también a analizar y a que se enteren de las cosas que ocurren, y nosotros también tenemos que empezar a poner agenda y a marcar agenda. Porque da la sensación que en los últimos años, yo me atrevería a decir desde el fin del gobierno de Cristina hasta la actualidad, da la sensación de que siempre la agenda la marcan ellos. A nivel nacional, sí, sin duda. A nivel provincial yo no estoy tan de acuerdo. No, porque los temas que estamos hablando son todos temas que ha planteado la oposición en los distintos ámbitos, y llevamos un tiempo ya con pedidos de informe, y con distintas... de los fondos FIMA, por ejemplo, estos que tienen tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal, se habla porque lo instaló la oposición después de una investigación. Sí, claro, lo que pasa es que yo no sé cuánto termina impactando en el ciudadano de a pie. Sí, lo de los fondos FIMA, ponele yo. Esa, la verdad es que esa es el miedo que yo tengo. Mucha gente yo fuera, digo, nos sentamos, fuera de nuestra burbuja. Pero por eso, digo, yo quiero salir de la burbuja, porque nos sentamos acá y yo sé lo de los fondos FIMA, lo tengo claro porque lo hemos charlado, porque lo he escuchado un montón de veces a invitados. Ahora, yo temo mucho que esa burbuja que se genera no logremos verla y que la información no llegue a la gente. Por eso digo de que hace tiempo que nos vienen marcando agenda. Es verdad que esto que yo planteé es a nivel nacional, quizás la provincia tiene otra particularidad, pero me parece que de alguna manera lo que se maneja a nivel nacional nos termina bañando a todos. Sí, un poco sí. ¿no? Un poco entonces, hay una forma, hay un modo de hacer política desde ese momento hasta acá que no tiene otro sentido más que destruir la política en sí. Sí. No tiene otro sentido más que romper todo, más que volver todo nebuloso, más que embarrar la cancha. Y nosotros a veces terminamos siendo parte de ese juego, ¿me entendés? Por lo menos es mi opinión. Sí, a mí por eso es que a mí siempre me gusta preguntar, bueno, las propuestas concretas. Y en ese sentido, lo que Peter dijo recién hace un rato, de que las propuestas del peronismo para la provincia son claras, y en eso yo también, así yo me acuerdo hace muchos años con Pedro. Pedro era más pejotista de San Luis y yo era más kirchnerista, hace, ¿qué? 10, 15 años, y medio como que nos... ¿Y se peleaban un poco, che? Teníamos nuestros cruces, Era muy insoportable. Nos juntábamos un grupo de amigos, 14, 15 personas, y en el bar nos poníamos a hablar, a las 6 de la mañana seguíamos hablando. Y el resto estaban hartos, porque el resto habían ido por otros temas, no les interesaba la política. Claro, de chica, y nosotros estábamos discutiendo. Nosotros éramos los dos politizados del grupo. Nos quedan unos minutitos más, ya estamos en tiempo. La frase que decís vos siempre en tu programa. Te los regalo, amigo, para que le hables al que está del otro lado y que le cuentes por qué hay que votar a Pedro Olivorio Sá y al PJ. Sí, al movimiento peronista, por todo lo que hemos estado hablando, porque el peronismo es el movimiento que encarna lo que el pueblo de San Luis quiere, el proyecto que tiene el pueblo de San Luis. Lo hemos vivido durante 40 años, muchísima gente que ha elegido quedarse en San Luis lo ha hecho por el peronismo. Antes de que el peronismo llegara a la provincia de San Luis, la gente se iba, no hay que olvidarse de eso. No había jóvenes en la ciudad de San Luis porque se iban, en la provincia de San Luis, porque se iban a estudiar afuera y después no volvían nunca más porque no había a qué volver. Y gracias al peronismo la gente no solamente dejó de irse, sino que además vienen de afuera. Y eso lo logró el peronismo. Y ahora estamos en un impasse en donde tenemos que explicarle al gobernador con el voto. La única forma que se puede opinar y que vamos a obligar a los gobernantes a escucharnos es con el voto. No importa lo que pongas en las redes sociales, no importa lo que comentes en el asado o en el quincho o en el club de fútbol. Lo que importa es lo que votás, cómo votás, y le vas a explicar al gobernador qué es lo que querés. Si vos querés que continúe así, que profundice lo que está haciendo, muy fácil, votás la primera opción, que es la de ellos. No querés,
La única opción que tenés es la segunda, que es la lista 803, que es la del Frente Justicialista, porque es la única que te garantiza que le va a poner un freno al gobernador si vos le das el voto y si vos le das la fuerza que necesita para que dejen de tener mayoría automática. Las demás fuerzas tienen discursos que pueden ser opositores al gobernador en algunos ámbitos, pero si vos te preguntás, ¿qué van a votar cuando quieran cerrar el centro oncológico? ¿Qué van a votar cuando quieran sacar el PANE? ¿Qué van a votar? El PANE, o ni siquiera arreglarlo, sacarlo directamente, que dejen de dar comida a los chicos. Cuando quieran privatizar el Ramón Carrillo, pregúntate qué es lo que van a votar y te vas a dar cuenta que la única fuerza, el único movimiento, la única lista que defiende tus intereses es la 803, que es la segunda en la boleta única. Muy bien, querido Pedro, ¿te has sentido cómodo? ¿Te sentiste bien? Sí, como en casa. ¿Como en casa? Sí, Sí, yeah. Hermoso. Muchísimas gracias por este tiempo, Pedro. No, verdad, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto verte, Peter. Amigos, amigas, hemos llegado al final de este Ni Leones ni Corderos del día de hoy. Quiero aprovechar para mandar un abrazo grande a mi querido amigo Rubén Martínez de Villa 20 Cava, que está siempre del otro lado haciéndonos el aguante. A nuestro amigo Hernán, beso grande. A toda la familia, beso enorme como siempre. Y los quiero invitar para este 11 de mayo, desde bien tempranito vamos a estar en un programa especial que vamos a hacer aquí en SDN, siguiendo todas las actividades que se desarrollen en este día tan importante de elecciones para nuestra querida provincia. Así que sumate, ya sabes, el 11 de mayo, desde bien temprano, calculo que 7:30, 8 de la mañana ya vamos a estar al aire, ya lo vamos a ir pasando con horario exacto, pero entiendo que por esa hora ya vamos a estar al aire. Así que los invito a todos y todas que se sumen a través del 105.3 y toda la cadena de repetidoras a nivel nacional de SDN, y que por supuesto se sumen en nuestro canal de YouTube, @SDN Radio, para enterarse de todo lo que ocurre con el estilo único e inigualable de SDN. Ah, muy bien, métalo, amigo. Métalo. Bueno, esto es un poquito lo que decíamos temprano, ¿eh? Ya a esta hora deben de estar degustando ahí en la casa de nuestra querida amiga Noelia, deben de estar degustando el rico locro que están haciendo, ¿eh? Así que gracias, Nico, por hacerme acordar, ¿sí? Amigos, amigas, recuerden, vamos siempre por todo, porque plata y miedo nunca tuvimos. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana en esto que ustedes han bautizado como Ni Leones ni Corderos. Buena semana para todos y todas.